Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Axel Eduardo Rosales López, del grupo Segundo A, y esta es mi breve historia del fútbol. Los orígenes prehispánicos del fútbol. Hace ya más de 2000 años que existe el fútbol en la Tierra y los mayas fueron los primeros en festejar este deporte como un gran juego ceremonial, con coloridos atuendos, cascos alegóricos, pinturas sagradas y un gran espíritu de equipo que caracterizan la modalidad prehispánica en la que los pies no juegan. Se especula que el fútbol maya se practicaba hace más de 2500 años. El juego de la pelota que se practicaba actualmente en el mundo prehispánico tenía fines religiosos y culturales. Este compendio de culturas que se extendió por México y los países próximos a América Central como lo son Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Pasamos a el fútbol en Asia, Mesoamérica, Europa y México. En Asia, a partir del 2300 a.C., se le llamó Kemari o Kuyu. Significaba patear una pelota. Documentos de eruditos como Tsao Tse y Yang Tze describen la existencia de un juego de pelota con el pie que se remonta a la China del siglo III y II antes de nuestra era. De la época de la dinastía de Han, entre los años 265 y 420 después de Cristo, en el siglo X después de Cristo y posiblemente antes, las clases distinguidas tomaron y perfeccionaron este juego de pelota chino, que llamaron Kemari. Pasó a llamarse Kuyu a Kemari. El juego se convirtió en un método de espectáculo, pasó a ser un método de adiestramiento militar, pasó también después a ser un juego de apuestas y por último a un juego social. En Mesoamérica, en el año 3500 a.C., se llamaba Ulama, el juego de vida o muerte. El juego de pelota en Xochicalco. Las canchas representaban el universo y el juego de pelota es una metáfora para los movimientos de los cuerpos celestiales, particularmente el Sol, la Luna y Venus. El movimiento de la pelota se puede interpretar como la representación del Sol, viajando dentro y fuera del inframundo, cuya entrada está simbolizada por el estrecho callejón de la cancha. En Europa, Gran Bretaña, se consideraba que las escuelas públicas inglesas fueron claves para la creación del fútbol moderno. La evidencia sugiere que durante el siglo XVI, las escuelas británicas y en particular el director Richard Mulcaster fueron fundamentales para eliminar el componente más violento del fútbol y transformarlo en un deporte de equipo que fuera beneficioso para los chicos de la escuela. Por tanto, el juego fue institucionalizado, regulado y empezó a formar parte de una tradición más extendida. En México, el fútbol ya era conocido desde los fines del siglo XIX. En 1888, México restableció relaciones diplomáticas con Reino Unido y otorgó facilidades para las inversiones de ese país en el suelo nacional. Con las inversiones llegaron los británicos, establecieron comunidades y como la mayoría de ellos había practicado el fútbol en su escuela, el conocimiento de ese deporte era grupal. Gracias a esto se fue dando poco a poco el conocimiento del fútbol, dado que al principio no se hizo muy popular, pero poco a poco se empezó a popularizar entre la población y a día de hoy es lo que llega siendo el fútbol. Instauración de las primeras reglas. Reglamento de Cambridge. ¿Cómo surgen las primeras reglas? El 8 de diciembre de 1863, aquella reunión histórica tuvo dos consecuencias importantes: la fundación de la Asociación Inglesa de Fútbol y sobre todo la creación de las primeras reglas oficiales del juego. En la segunda mitad de la década de 1840, los estudiantes de la Universidad de Cambridge de Reino Unido realizaron un primer borrador de normas comunes del fútbol, aunque en ellas aún se permitía agarrar el balón con las manos. Las reglas se implementaron debido a las contiendas que se llevaba a cabo gracias a lo violento que podía llegar a ser el juego en ocasiones. La International Board, fundación de la FIFA. ¿Por qué surge la necesidad de una federación? El 21 de mayo de 1904 se fundó en París la Federación Internacional de Fútbol Asociación, más conocida como FIFA. El acto tuvo lugar en la sede de la Unión Francesa. La fundación obedecía al deseo de crear una federación que regulase la celebración de partidos internacionales oficiales de fútbol. Fue Robert Guerin, secretario de la Unión Francesa,
y más tarde presidente de la FIFA, quien tomó la iniciativa. Así se dirigió por carta a distintas asociaciones nacionales de fútbol europeas pidiéndoles que contemplasen la posibilidad de crear una federación internacional. La respuesta positiva de algunas de ellas cristalizaría tal día como hoy en la firma de la actual fundación de la FIFA. Y algunos eventos importantes en el fútbol podrían ser como en 1863, cuando se inició el fútbol alrededor de esta época en Egipto; en 1904, que fue la fundación de la FIFA; 1930, se llevó a cabo la primera Copa del Mundo; 1996, el fútbol entra en los Juegos Olímpicos; y en años más recientes, en 2014, el campeonato mundial más reciente realizado en Brasil. Muchas gracias por su atención, profesor. Eso es todo.